Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Íbamos a hablar de coyuntura económica, pero me parece que querés decir algo de Vicentín. Sí, primero vamos a hacer una breve consideración sobre un par de números de la situación económica, pero obviamente hoy todo está tomado por este tema de la decisión del gobierno nacional de intervenir a esta empresa y luego enviar un proyecto al Parlamento para su expropiación, ¿no? De eso sobre el final voy a intentar explicar cómo veo ese punto. Pero antes que eso, quería hacer un comentario sobre estrictamente la situación del nivel de actividad de la economía. Nosotros dijimos que este proceso, que las medidas que se habían tomado a los fines de evitar la propagación del virus, tenían obviamente un costado que era un costo en términos económicos, y que el confinamiento lo íbamos a ir viendo a medida que aparecieran los datos, que significaba una situación realmente muy delicada, a pesar de los esfuerzos del gobierno por morigerar ese impacto a través de distintas medidas, ¿no es cierto? Esas medidas que ya comentamos, que van a significar seguramente que va a tener un aumento del déficit, lo que mencionamos del aumento de la cantidad de dinero en la economía, etc. Pero me gustaría mostrarte un par de números nada más. Le voy a pedir al director, si es posible, que pongamos una placa en la cual está cifra oficial del INDEC, la variación del índice de nivel de actividad, el índice de producción industrial de la industria, el manufacturero. El último dato que tenemos, que es abril, muestra una caída respecto a marzo, desestacionalizándolo, del 18%. Y cuando lo comparamos con abril del año pasado, esa caída es del 33,5%, o sea que es un derrumbe realmente de la actividad del sector industrial, y eso se refleja que marzo ya tenía un nivel de utilización de la capacidad que apenas superaba el 51%. Eso muestra, digamos, la realidad del sector industrial, ¿no? Veamos en la siguiente imagen, en la siguiente placa, vamos a ver entonces el dato que corresponde a la industria, pero obviamente el impacto no ha sido uniforme en todas las ramas. De todos modos, la barra allí amarilla que se puede ver muestra esa caída. Este dato no es de INDEC, es de FIEL, pero muestra una caída del 8,2%. Y si te fijas, hay solamente un sector que da la impresión de no haber tenido una caída, que es los químicos y plásticos. Alimentos y bebidas apenas sube 0,6%, y todo el resto, por supuesto la caída más notable es la de automotores, muestra entonces ese colapso, ese virtual parálisis que ha significado para la industria. Ahora, no es el único sector que siente eso, porque, digamos, el confinamiento implica un impacto sobre el conjunto de la economía. Sí. Y en la siguiente placa vamos a ver nuevamente datos de INDEC que muestran ya el nivel de toda la economía. Claro. Y ahí, en el nivel de toda la economía, vemos que respecto al año pasado, la caída es de 11,5%. Y aquí hay que tener en cuenta que cuando uno mira esa caída, hay algunos sectores que no tuvieron caída. Recién veíamos alimentos y veíamos plástico. Quiere decir que la caída de los distintos sectores de la economía es muy fuerte para que arroje un promedio del 11,5%. De hecho, marzo ya tenía, respecto al mes anterior, una caída del 10%, que ya la habíamos comentado en alguna oportunidad anterior. Entonces, digamos, estos 3 o 4 datos lo que hacen es mostrarnos claramente que la situación que vamos a salir, esto que vos llamabas recién conversando con López Murphy de la pospandemia, es una situación que vamos a salir de un piso muy bajo. Vamos a salir con una situación económica muy frágil, con una situación fiscal de la cual ya hemos hablado, que con recaudación cayendo y con gasto público aumentando por la necesidad de acudir, ya sea en gastos en salud o en gastos sociales. Bueno, todo eso nos pone en una situación complicada.
Coincido con una cosa que te dijo López Murphy, que nosotros la mencionamos en el programa pasado, que el tema de la inflación, a pesar de la gran expansión monetaria, no es un tema, digamos, que tenga que ver con el muy corto plazo, ¿no es cierto? Que en realidad va a ocurrir esto cuando, digamos, la economía comience a recuperarse. De las posibilidades que tenga el gobierno de salir ordenadamente, generando niveles de confianza y teniendo prudencia monetaria y fiscal, entonces estaremos en la posibilidad de superar y dejar atrás como una anécdota triste lo que nos ha ocurrido con el problema del coronavirus, ¿no? Uh-huh. En esto de generar confianza, quiero hacer una mención, aunque sea breve, al tema de la decisión del gobierno de intervenir la empresa Vicentín. Digamos, bueno, la empresa es una empresa importante, una empresa que ha representado más o menos 9-10% de las exportaciones de agropecuarias argentinas. Ahora, no es solamente eso, ¿no? Yo estaba mirando, revisando algún material de la empresa aparte de cereales y oleaginosa, digamos que es de lo que más se habla, que produce aceite de girasol, aceite de soja, vende pellets, hace harina de soja, produce lecitina de soja también y de girasol, pero aparte de eso tienen una algodonera, que es Algodonera Avellaneda, producen biodiesel, tienen una planta que fabrican jugos concentrados de uva, tienen un feedlot que aparentemente es uno de los más importantes de la Argentina, además producen vino con el mismo nombre y la misma marca, y a su vez acopian y exportan miel. O sea que esto es lo que muestra que la empresa, que comenzó hace mucho tiempo su desarrollo, en los últimos tiempos se diversificó mucho antes de esta situación. Esta situación que es que la empresa debe, aparentemente, por lo que dicen los medios, nada menos que 1.350 millones de dólares, de los cuales hay 1.000 millones que son deuda bancaria. Y dentro de la deuda bancaria, un porcentaje muy elevado es la deuda con el Banco de la Nación Argentina, ¿no? Pero aparte de eso, debe más de 350 millones de dólares, dentro de esos 1.350 hay unos 350 millones de dólares que se los debe a productores, ¿no? Yo he hablado entre ayer y hoy con 5 o 6 productores, digamos, uno de ellos le ha vendido a Vicentín, pero preguntándoles cómo veían esta decisión. Porque ayer el presidente mencionó de que los productores debían estar contentos de que asumiera esta responsabilidad del Estado de intervenir la empresa. La verdad que con los 5 que hablé, uno de ellos es acreedor también de otra cerealera que tuvo problemas, ninguno me dio una imagen de decir, bueno, esto es una buena idea para resolver el problema de las deudas que tiene la empresa. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales se toma esta decisión? Hay, creo yo, más allá de la iniciativa de Sagasti o más allá de las declaraciones de la diputada Vallejo y demás, digo, me parece que el que aportó, digamos, una idea sobre cómo hacer esto, me parece que fue Claudio Lozano. Uh-huh. Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, que ha estado Al fin y al cabo en alguna oportunidad, ya en mayo comenzó a plantear que había un problema con esta empresa. Es más, él cree que había habido un comportamiento doloso de las autoridades anteriores al financiarla, y terminaron redactando un documento que firmó, por supuesto lo debe haber redactado Claudio Lozano, pero lo firmaron, digamos, un grupo de personas que acompañan al gobierno, y terminaban pidiéndole una audiencia al presidente, ¿no? Te voy a decir lo que dice el primer párrafo de ese documento. El primer párrafo dice lo siguiente. Dice, los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el grupo Vicentín, en detrimento de la banca pública, miles de productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria. Y dentro de los grupos extranjeros, en el documento mencionan explícitamente la presencia de Glencore, de Dreyfus y de Cargill. El documento termina, finalmente, diciendo que como Vicentín es estratégica y clave
para la soberanía y control de la producción de alimentos, lo que ellos están planteando es que el Estado intervenga a los fines de transformarla en lo que llaman una empresa pública no estatal bajo control político y social. Eso es lo que plantearon y eso es lo que le llevaron al presidente. Y yo creo que entonces cuando uno habla de las razones, debe buscarlas aquí. Entonces digo, las razones, recién en lo que leía yo, hablan de seguridad alimentaria. En realidad, seguridad alimentaria para Argentina es una palabra que suena extraña, sí. Sobre todo porque son personas que siempre han acordado que Argentina tiene una capacidad de producir alimentos que excede sus necesidades, por eso somos exportados. Segundo lugar, en realidad, alimentos, digamos, este grupo podrían, por supuesto, se incluye dentro de alimentos y bebidas el aceite, y se incluye, por supuesto, el vino, pero no es una típica productora, digamos, de alimentos. O sea que el término de seguridad alimentaria me parece que está puesto, pero no hay mucho argumento para sostenerlo. El otro tema es la de los trabajadores, que ese es un argumento fuerte. En general, cuando una empresa cae en cesación de pago, muchas veces la justicia resuelve su continuidad para mantener la fuente de trabajo. Sin embargo, en este caso, si es cierto lo que hoy informó la empresa en un comunicado oficial, dice que en realidad no ha habido pérdida de puestos de trabajo de la gente que está con él. Y la tercera cuestión, que es la de los acreedores, la de los productores que no han podido cobrar, ¿no es cierto? En realidad, lo que estaríamos entonces enfrente es decir, bueno, que el Estado se haga cargo y eventualmente vamos a socializar la pérdida del grupo. O sea que, digo, estas razones me parece que no son muy fuertes. Y hago abstracción de un tema que ustedes recién comentaban sobre el tema de la legalidad, en el cual no me siento habilitado a opinar, porque bueno, no soy abogado. Lo único que sí creo es que habiendo un concurso abierto, obviamente ahí hay una jurisdicción que tiene que ver con el juez, y que probablemente el juez podría haber decidido la continuidad de la fuente de trabajo, la designación de un administrador que le rendirá cuentas a él, etc. Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, en realidad, me quedan 2 o 3 dudas. Una, que es la que yo creo que asusta un poco a las personas del sector agropecuario, es la historia del pasado. Es decir, no significará esto que de nuevo vamos a ser confrontados por el gobierno. Lo otro, que me parece que es una preocupación más general, es que el Estado argentino, tal cual vos lo mencionabas hace un rato, no tiene una historia de gestión muy eficiente. En general, las empresas públicas han tenido muchos problemas de gestión. Entonces me queda finalmente ahí dos razones. Una razón, obviamente, es la razón ideológica. Ahora, yo creo que aún teniendo esas razones ideológicas, no se debe renunciar a tomar medidas adecuadas. Y me da la impresión que para el objetivo que se busca, de resolver el problema de los productores o de los trabajadores, me parece que no es el mejor mecanismo. No creo que sea que se vaya a convertir la empresa en una empresa testigo que vaya a tener influencia sobre el mercado, como puede ser YPF, supongo. Me da la impresión que eso no va a ser así. YPF tiene aproximadamente, debe tener, no recuerdo ahora, pero debe tener el 30 y 40% del mercado de las naftas, y esta empresa, a lo sumo, podrá representar 10%, a lo mejor, ¿no es cierto?, de sus mercados. Pero digo, y viene otra cosa, y la otra cosa que me parece que también puede haber influido, es que el gobierno es muy consciente de los problemas con el dólar. Es tan consciente de los problemas con el dólar que mira con preocupación que la liquidación de divisas de las exportaciones del sector agropecuario, que es el sector que fundamentalmente ha generado divisas en este primer cuatrimestre, en realidad viene muy por debajo de lo que esperaba. Entonces, quizás teniendo una empresa tengan alguna expectativa. Termino con esto. La discusión esta de nuevo se va a transformar en una discusión política en la cual unos van a decir que quieren un Estado que se preocupa de los productores y los trabajadores, y le van a criticar a los otros que quieren entregarla al capital extranjero. Esa discusión, que puede ser muy interesante, en realidad no va a arrojar mucha luz sobre la racionalidad que tiene la decisión de intervenir la empresa, porque la decisión
de intervenir la empresa, me parece que tiene que ver con estas otras cosas que yo te mencionaba como causas y que no parecen muy sólidas para la decisión que han adoptado, ¿no? Bien, Alfredo, sí, hay cosas realmente muy... Y además creo que hay contradicciones muy severas en el gobierno por parte de una decisión de estas características. Es decir, yo le comentaba a López Murphy el tema del déjà vu, la historia que trae sobre sus espaldas el kirchnerismo, no solamente con las estatizaciones que realizó en su momento, sino que también aquí hay un nudo muy importante desde el punto de vista político. Es el pase de facturas concretamente al gobierno de Mauricio Macri no haber tomado las previsiones que Lozano ahora puntualiza correctamente con respecto a esta empresa. Tener conciencia nada más que 2 meses antes de que se declarara en concurso Javier González Fraga, que tiene que ir a la justicia juzgarlo, y si tiene que ir preso por mala administración, que vaya preso por mala administración, porque 2 meses antes de que se presentara en concurso, ya sabiendo que la empresa estaba mal o en malas condiciones económicas, le otorgaron un crédito de 5.700 millones de pesos, que es realmente una falacia teniendo en cuenta la verdadera situación de la empresa. Es decir, la responsabilidad del gobierno de Macri con respecto al tema de Vicentín es absolutamente innegable. Eso no habilita para que el componente de soberanía alimenticia, como fue antes la soberanía popular sobre aerolíneas, sobre YPF y a los costos que han tenido, no lo habilita este gobierno a ser absolutamente transparente en lo que pueda venir en el futuro en materia de Vicentín. Sí, te agrego algo. Esta mañana lo escuchaba el ministro de la Producción, y un periodista de Buenos Aires le preguntaba si esto además era, digamos, el prólogo de una estrategia de expropiar empresas, digamos, porque esto también se mezcla en la discusión y hay quienes que dicen, bueno, este es el primer escalón rumbo al socialismo del siglo XXI, etcétera, ¿no? Rumbo a Venezuela. En realidad, el ministro dijo que no. Y es más, le llamó a esta decisión una excepción dentro de la política industrial. Vamos a ver si efectivamente es una excepción o si no hay otros casos, porque de hecho va a haber sectores que, muy golpeados por la situación económica, le van a plantear al gobierno que, si fue capaz de acudir en auxilio de una empresa tan importante, no se olvide de las que son más chicas.